de la reproducción de un discurso que se oye constantemente en una emisora de radio. Venga, lo que faltaba, venga, la emisora, a ver, ya lo sabemos. La emisora de los terroristas hablar conmigo y yo no tengo mucho interés hablar con Fernando, que entras tú solito en el se trata precisamente de los símbolos. Escuchamos de los terroristas suicidas, hombre. Las palomas. Mira, no lo sé ya. Pero es que, perdóname, es que me cuesta mucho pensar siempre en la bondad, que será así, pero los periodistas intentando informar y que no haya por detrás una intención de obtener réditos de alguna manera. Pero ¿verdad? Esa misma noche, del 11 de marzo al 12 de marzo, aparece una nueva información que va a cambiarlo todo en la cadena SER, y va a darse exactamente en el mismo programa, que es hora 25, señor Carlos Llamas, y es esta otra información. 3 fuentes distintas de la lucha antiterrorista han confirmado a la cadena SER que en el primer vagón del tren que explotaba antes de llegar a Atocha iba un terrorista suicida. Interior no lo confirma. Fuentes de la lucha antiterrorista insisten en que al menos una persona se ha inmolado en uno de los vagones del tren que llegaba a Atocha. Llevaba 3 capas de ropa interior y estaba muy afeitado, algo habitual en los comandos suicidas árabes que por creencias religiosas suelen realizar esta práctica antes de inmolarse. La persona que dio ese dato en primer lugar fue en ese programa una periodista que se llama Ana Terradillos. Uno importante, de máximo interés, la existencia de un terrorista suicida entre las víctimas del atentado de hoy. Bueno, eso sí se confirma, creo que dejaría resuelta esa parte del problema, ¿no? Hay un dato que es el que se ha dado aquí al principio, es la existencia de un presunto terrorista suicida. Es porque hay 3 fuentes que nos lo han confirmado. En ningún atentado de ETA ha habido un suicida. Ahora parece que llegan informaciones de un suicida. Es evidente que cuando están dando esa información y explican por qué es importante, dicen, no es solo que hubiera un terrorista suicida, no es un dato baladí. Es un dato que lo decimos porque es lo que hacen los terroristas islámicos y lo que no hacen los terroristas occidentales. Los del 11S se habían suicidado. Como casi siempre cuando alguien detona, se detona a sí mismo. En el 11S quedaron identificados inmediatamente los 4 pilotos suicidas y los que les acompañaban, y su objetivo era morir en el propio atentado. En el caso de los atentados del 7J de Londres contra vagones de metro y autobuses, los terroristas se inmolaron. Llegaron con las bombas y las explotaron con ellos mismos. Igualmente, en el atentado en el concierto de Manchester, el terrorista se voló a sí mismo. Por lo tanto, si en el 11M se hubieran volado a sí mismos, se hubiera acabado cualquier duda sobre la autoría del atentado. Pero en el 11M siguieron otro protocolo. Dejaron las bombas y se fueron, pero no se inmolaron con ellas. Una de las teorías, aunque no es el tema de hoy, de las conspiraciones del 11M, es que no siguieron el modus operandi porque no se quedaron en los trenes a explotar con ellos. Dejaron la bomba y se fueron los señores del atentado del 11M. Pero es lo que está diciendo la cadena SER, con lo cual nos encontramos con la paradoja de que una línea editorial que podemos considerar acertada, que es señalar al terrorismo islámico, se ampara en un dato que ahora sabemos que no era correcto. Pero es que también sabemos que no es correcto el dato en el que se ampara al principio cuando señala a los etarras, cuando dice tenemos las fotos. Exacto. Entonces... es la misma, ¿eh? El mismo equipo. Ana Terradillos estaba en el equipo de información y es la misma que ha dado la imagen de las fotografías y ahora da la imagen del terrorista suicida. El dato. Por eso, francamente, me cuesta pensar a qué está jugando la SER. Te lo digo en serio. No sé si no lo sé. De verdad que me cuesta mucho pensar si realmente, pues, es un defecto de mala praxis o lo que sea, o qué interés tenían en este movimiento. Hay que decir que en aquella época, en los atentados terroristas, las informaciones se lanzan por doquier. Por ejemplo, la cadena COPE, señor Gemelo Santos, da en antena el dato de que ha estallado una bomba en la Asamblea de Madrid. Y luego a los 5 segundos dice, perdón, queda desmentido, es un dato erróneo que ha llegado aquí porque vas leyendo cosas, te lo dicen al oído, lo dices, y a veces es bulos y rumores. Pero cuando con el atentado de las Ramblas se dijo que estaban los terroristas confinados en una biblioteca o no sé dónde y no estaban en ningún... que era un restaurante, no me acuerdo, en un turco o algo así se dijo, y luego tuvo que desmentirlo que era un error. Sí, lo que pasa es que aquí están dando unos datos mucho más acercados, que si el tío llevaba las 3 capas de ropa interior, que va a ver, eso entiendo que... Yo personalmente te tengo que decir una cosa. Si alguien se inmola y explota, no sé cómo funciona, pero me parece que los calzoncillos tienen que desintegrarse o no sé qué va a pasar como para poder ver... La tragedia sería que supongo que alguna pobre víctima pues tendría esa situación y eso que dijo, debe ser un terrorista.
Sí, vio que llevaba 3 capas de ropa interior también. ¿Sabes? Es que... Sí, ya, pero repito, que vio la víctima, esa víctima sobreviviente que tenía 3 capas de ropa interior, como ha dicho que tenía el terrorista que se inmola. Que te diga, es que no sé, es todo un poco confuso. Hay que decir que el señor Gabilondo tuvo primero una rueda de prensa en el Foro Nueva Economía donde dijo, oiga, yo no di esa información la dio una compañera mía, muy respetable, muy tal, en referencia al señor Terradillos. Repito, yo no di esa noticia. Lo dio una compañera de nuestra redacción que, como toda la redacción, estaba por ahí apatrullando la ciudad, como diría nuestro buen amigo, y que estaba difundiendo toda la información que recibían. La periodista que dio esa información es una periodista de primer nivel, de una enorme solvencia, con fuentes siempre muy testadas y que, naturalmente, pasó el filtro natural de que era una persona a la que le otorga su confianza. Repito, yo no di esa noticia. Duró muy poco Sor Gabilondo en esa posición porque, como ya existía Internet, no tardaron muchos en recordar que en su programa, Hoy por Hoy, el programa más escuchado de la radio, también se hizo eco de esa información. Fuentes de la lucha antiterrorista han apuntado a la cadena SER la posibilidad de que al menos un terrorista suicida se haya inmolado en uno de los trenes. Repito, yo no di esa noticia. Que es la parte que le perseguirá mucho al señor Gabilondo, que esto además el señor Jiménez Los Santos lo usó mucho, ¿eh? Gabilondo, el de las capas de calzoncillo, el de la ropa interior, tal, etcétera. Miguel Ángel Aguilar, a mí ¿sabes lo que no me gusta? Que se inventen terroristas suicidas. Eso, bueno, claro, por ejemplo, pero eso lo vamos a aclarar a través de la SER, a través de la COPE, pues, digo, perdona. No, de la COPE será porque la SER... Mis mejores deseos a García Ferreras. Y a ver si ya se los daré de tu parte. Terroristas suicidas, coño, que llevamos 5 años esperando. A ver si... Cuando he dicho esto, alguien me ha dicho, mira, está tratando de escudarse. No, si no estoy escudando de nada. Yo cuando un presentador de estudio conecta con Valencia y en Valencia le dice que el Valencia tiene un nuevo entrenador, pues él da paso a esa noticia y la coge. Cuando haces un programa como Hoy por Hoy, en una noche como esa, yo di paso a cientos de voces y una de las cosas que no fue esa y yo la recogí. Y ya está. Una cosa que se dijo... Pero luego se me ha atribuido, también digo yo, y muchas veces lo digo, a mí me ha dolido bastante estar siendo perseguido como si fuera una persona que en aquel momento tan dramático hubiera tenido la máquina calculadora en marcha para ver cómo jugar un juego político. Porque digamos, los medios más afines al gobierno, en el gobierno saliente, quiero decir, puede ser, por decirlo, la COPE o Radio Nacional, insistían mucho en la otra versión, con lo cual decías, qué curioso, los medios más cercanos a la oposición dicen una cosa... Bien, pero de todas maneras, en el capítulo de las cosas que se dijeron aquel día, es bastante interesante que a mí me pregunten muy a menudo por aquel error, cuando luego se supo que habían sido pues islamistas, y no se le pregunte a los que siguen diciendo que fue ETA cuando se sabe que no era. Aquellos cometieron un error. Y el error más gordo de todos, el más gordo con mucha diferencia, fue cuando el gobierno español pidió a Naciones Unidas una resolución contra el atentado. Amparándose en que el dato de los suicidas no era cierto, y algo pero que también hasta en TV3 se hicieron eco de lo que la SER estava diciendo. Parla directament d'un kamikaze, parla de 2 o 3 fonts diferents que donarien versemblança a aquesta hipòtesi de que hi hauria un terrorista suïcida en un dels vagons que avui ha esclatat a prop de l'estació de Atocha, Madrid. ¿Por qué les parecía que era un dato? El mismo medio de comunicación que a las 20 horas afirmaba tener en su poder las fotografías de los 9 presuntos miembros de ETA, que, cito textualmente, han podido intervenir en este macabro atentado, afirma tener informaciones contrastadas con diversas fuentes, según las cuales, en el primer tren que estalló en Atocha, iba un terrorista suicida. Semejante bulo no era simplemente una información fallida. Se empezaba a fabricar la teoría de la ocultación del gobierno. El dato del supuesto inexistente suicida no era inocente. Como saben sus señorías, la ausencia de suicidas era un dato extraordinariamente significativo para excluir entonces la hipótesis de la autoría islamista. A pesar de los desmentidos inequívocos, a pesar de que a primera hora de la madrugada del viernes 12 de marzo concluyen las 192 autopsias de las víctimas iniciales del atentado, se insiste en la falsa información del suicida inexistente. Es más, se aportan nuevos datos,
sórdidos, pero igualmente falsos. Datos que hablan de que una de las víctimas llevaba 3 capas de ropa interior y estaba muy afeitada, una práctica muy habitual entre los comandos suicidas islámicos antes de inmolarse. Y vuelvo a citar textualmente la información ofrecida por el mismo medio de comunicación. Esa misma noche del 11 al 12 de marzo, en la que la SER está diciendo esto, hay una contrarréplica inmediata de el ministro portavoz del gobierno con el señor Urdaci en Televisión Española. Ministro, la cadena SER esta noche en sus emisiones especiales hablaba de la existencia de un kamikaze en uno de esos vagones. Citaba fuentes de la investigación, fuentes del Ministerio del Interior. Pues yo se lo puedo desmentir categóricamente en este momento. Pero para que vea usted un poco lo que es las controversias de la jornada informativa de ese periodo de locos. Al final, cogemos un poco la información que necesitamos, ¿no? para afirmar o desmentir. Quiero decir, la SER da 2 informaciones que parecen bastante concretas en ese mismo día. 2 informaciones muy, muy concretas, que es la de las fotos en blanco y negro de los etarras, que, bueno, lo de blanco y negro es una cosa que también me sorprende, pero que le da más, es decir, las tengo, sé quiénes son y están aquí. Y lo del terrorista suicida. Entonces, al final, a la SER se le pueden coger ambos. ¿Cuál de los dos son bulos? ¿Cuál de los dos son bulos? La SER está ocultando que sabía al principio eso y lo está ocultando luego. Luego el gobierno dice que son a ellos los que le ponen la teoría de la ocultación. En fin. Claro, para ser justos, al señor Aznar le interesa mucho centrar el debate en estos asuntos de la cadena SER para evitar el otro tema que está a la vez. Que es decir, tenemos a un grupo de periodistas que están diciendo está claro que es ETA, está claro que es ETA, está claro que es ETA, y a otros, porque ya todas las sectores de la cadena SER están diciendo esto tiene pinta que va a ser islámico. Y la gente está empezando a prestar más atención a los segundos. Me parece que es un poco atrevido por parte del señor Anido atribuirme o atribuir a mi periódico una relación causa-efecto o un ánimo de justificar al gobierno anterior o lo que sea. No sé, es como si yo le digo que cuando la cadena SER dijo que había islamistas en los trenes, dando una información falsa, estaba intentando que ganara el Partido Socialista. No lo voy a hacer, pero podría hacerlo. Pero si me parece que no podemos hacer. Además, la nuestra era errónea, lo vuestro era falso. En fin, para mí son falsas ambas. Quiero decir que